Arrancamos. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar sobre colaboración pública-privada para la construcción de vivienda asequible. Este es un webinar que hacemos siempre unas semanas antes del inicio del curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario. Entonces, como hacemos otros años, antes de pasar con el webinar, aprovechamos la ocasión para hablaros 3 minutos para presentar el curso de este año, ¿no? Y para ello estamos aquí los dos directores del curso. Somos Ignacio González, registrador de la propiedad, y yo, Enrique Isla, socio de Gómez Ocebo y Pombo, socio responsable del área inmobiliaria. Entonces, este es un curso que ya esta es su 6ª edición, que ha tenido muchísimo interés. En todos los años se han agotado las plazas con antelación. Por eso, los que estéis valorando el inscribiros o no, os recomendaría el que lo hagáis lo antes posible para evitar que os podáis quedar sin plaza, como ha pasado otros años, que siempre nos da mucha pena. Y este es un curso que tiene, bueno, empezará el 3 de febrero y va del 3 de febrero al 2 de julio, los martes y los jueves, de 6 a 9 de la tarde. Es decir, es un total de 126 horas. Este es un curso al que os podéis apuntar presencialmente o online, pero siempre recomendamos encarecidamente que todos los que podáis, vamos, todos los que viváis en Madrid o cerca de Madrid, que os inscribáis presencialmente, porque desde luego por nuestra experiencia en ediciones pasadas hay un abismo en cuanto al aprovechamiento del curso entre aquellos que lo atienden presencialmente y los que lo hacen online. En cuanto a contaros brevísimamente sobre el programa del curso, es un programa al que le damos un enfoque sectorial, es decir, un enfoque transversal. Lo que tratamos es de cubrir todas las materias que inciden en el derecho inmobiliario. Realmente el inmobiliario, más que una rama del derecho, es un sector de actividad, ¿no? Entonces, dentro del curso, lo que procuramos es que tenga ese enfoque transversal y que tenga ese enfoque más sectorial que de rama de derecho. Por lo tanto, dentro del curso hay parte que son temas principalmente de derecho civil, ¿no? Que son los temas que cualquiera pensaríamos como temas eminentemente de derecho inmobiliario, como pueden ser temas de compraventas, de arrendamientos, de construcción, de propiedad horizontal, etcétera. Estos temas se juntan con otros con un enfoque más sectorial, es decir, que afectan a otras ramas del derecho, como puedan ser, pues hay módulos de fiscalidad inmobiliaria, financiación inmobiliaria, urbanismo, hoteles, incluso compras de carteras de préstamos, de NPLs, etcétera. Y hay incluso un tercer bloque que son temas que no son inmobiliarios, pero que inciden tangencialmente en la actividad inmobiliaria, y que creemos que una persona que se dedique al derecho inmobiliario pues debe conocer, aunque sea de una manera más superficial, ¿no? Pues ahí se incluyen pues temas desde derecho concursal, reestructuraciones, temas de compliance, incluso hay una clase de blockchain, protección de datos, etcétera, ¿no? Que yo creo que entonces al final lo que procuramos es que se tenga ese conocimiento transversal de todas las materias del derecho que inciden en el sector inmobiliario, lógicamente muy particularmente de las materias más puramente inmobiliarias, ¿no? El enfoque que hacemos es un enfoque, por supuesto, muy riguroso, pero es la de riguroso y práctico. Es decir, ahí yo creo que el principal activo de este curso y la principal razón por la que ha tenido tanto éxito en todas estas ediciones es por el elenco de profesores, ¿no? Que tenemos un grupo de profesores que es una combinación de personas que son socios de despachos de abogados, registradores de la propiedad, notarios, catedráticos, etcétera, que le dan un enfoque pues, muy académico, pero muy práctico, y sobre todo profesores de primerísimo nivel. Intentamos que el curso sea totalmente compatible, por eso los horarios, sea totalmente compatible con la actividad profesional. O sea, el perfil de los alumnos es variado, pero en su mayoría son mayoritariamente abogados, no solo abogados, siempre tenemos algunas personas, pues tenemos algún economista, algún arquitecto,
etcétera, que además le saca muchísimo provecho al curso. O sea, si alguno no sois abogados y os lo estáis planteando cursar este curso, os lo recomendamos porque realmente los perfiles no abogados que lo han hecho han salido han terminado muy satisfecho, pero en general el perfil que más se repite es el abogado vinculado al sector inmobiliario, ya sea porque trabaja en un despacho propio, en un despacho colectivo, en una asesoría jurídica, etcétera. Entonces, por eso lo que procura, lo tenemos organizado de manera que los horarios sea totalmente compatibles con esa actividad profesional. Bueno, yo creo que esto, no sé si Nacho, si quieres apuntar algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Enrique. Un placer volver a este webinar de enero que hacemos todos los años de algún tema de actualidad y aprovechar para presentar el curso, que efectivamente es el 6º año consecutivo de un curso de gran éxito cada año. Y nada, simplemente pues recalcar el compromiso del Colegio de Registradores con la Escuela de Práctica Jurídica y con Gómez Acebo y Pombo en continuar haciendo este curso. Yo lo he estado dirigiendo hasta este año. Este año lo estoy haciendo en sustitución del nuevo director del Centro de Estudios del Colegio de Registradores de Santi Molina. Y principalmente pues son 3 los aspectos del curso que muy brevemente recalco, como has hecho tú, que es el carácter transversal, es decir, se trata de materias directa e indirectamente vinculadas con el mercado inmobiliario, con el derecho inmobiliario, el carácter práctico, que intentamos siempre que todos los profesores y ponentes le den un enfoque muy práctico, intentando cada año poner más énfasis en esa parte, puesto que es lo que nos estáis demandando al final de cada curso, y actualizado, porque se tratan materias, por así decir, tradicionales, pero materias muy nuevas y actuales, como puede ser el blockchain, como ha dicho Enrique, o el número de registro de alquiler que tratamos en el webinar del año pasado, o la colaboración público-privada en el acceso a vivienda asequible, como vamos a ver hoy. Es un lujo contar con los ponentes que tenemos, que efectivamente son de un primer nivel, y que un año más les agradecemos a todos su absoluta predisposición, porque cada vez que les llamamos están encantados de volver a participar, y creo que es uno de los principales atractivos del curso para todos vosotros. Como os decía, hoy vamos a hacer un webinar centrado en un tema de actualidad, que es precisamente la colaboración público-privada en acceso a la vivienda asequible, y tenemos 3 ponentes extraordinarios. Tenemos a Basilio Aguirre, que es registrador de la propiedad desde 1996, actualmente sirve en Almendralejo, y doctor en Derecho en la Universidad de Córdoba. Ha sido en la Junta Nacional de Colegios Registradores en la legislatura anterior compañero mío como director del Servicio del Centro de Estudios Registrales. Sergio Nassar Aznar es también profesor del curso, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira y Virgili, doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobiliaria de la Universidad de Cambridge. Experto en Derecho de Vivienda y un extraordinario conocedor no solo de la legislación y de la situación en España, sino también en Europa, como veremos hoy. Y por su parte está igualmente Carlos. Presento, vale, fenomenal. Y bueno, Carlos y Carlos Vázquez, Vázquez. como vamos a empezar contigo, Carlos, pues ya aprovecho, te presento y te cedo la palabra. Carlos Vázquez, vamos por resumir, es actualmente el socio responsable de Derecho Público de nuestro despacho de Gómez Acebo y Pombo, y es también profesor entre otros, del curso de este curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario. Entonces, entrando ya en materia del webinar, ahí, Carlos, me gustaría que nos dieras un poco de luz. O sea, estamos viendo muchos concursos públicos tendentes a promover vivienda asequible en alquiler, todos con una lógica económica similar o igual, ¿no? Que al final se trata de movilizar suelo público para, bueno, a través de un concurso, pues ponerlo a disposición de quien se lo adjudique, de un adjudicatario, que será un promotor. Para que ese promotor pues, se le ceda el uso durante un tiempo, unos tiempos que pueden ir desde los 45 a, por lo que estamos viendo, ¿no?, a los 90 años aproximadamente, y que de forma que ese adjudicatario, ese promotor, pues pueda realizar una promoción de vivienda asequible, destinar al alquiler y, lógicamente, destinarla con unas rentas máximas
y tienen que ir dirigidos a unas personas que tengan unos ingresos máximos determinados que no les permitan acceder a una vivienda en el mercado del alquiler normal, digamos, ¿no? Entonces, pero sobre esa lógica económica, lo que vemos, Carlos, es que hay distintas estructuras jurídicas, derechos de superficie, concesiones de maniales, incluso concesiones de obra pública, que los pliegos también vemos que cada uno tiene sus, bueno, a veces son muy diversos. Entonces, lo que quería es si nos podías dar un poco de luz para ver, o sea, para explicarnos primero estos instrumentos que se están utilizando y cuáles son las, no sé, si ventajas, inconvenientes o características, más que ventajas, inconvenientes de cada uno de ellos. Bueno, pues muchas gracias tanto Ignacio como a Enrique y a la universidad de permitirme participar en este curso y me has pedido que intente dar claridad, lo que no siempre es fácil en el mundo del derecho, y sobre todo porque esta dudas a veces jurídicas que se ha planteado sobre la utilización de los instrumentos jurídicos en materia de colaboración público-privada, ahora en el ámbito de la vivienda asequible o de arrendamiento de vivienda asequible, es algo que siempre vemos en determinadas infraestructuras o edificios que se hacen sobre suelo público. Y esta discusión también se plantea cuando hay de residencias universitarias o de ancianos, también se ha planteado en temas de aparcamientos. O sea, nuestro derecho permite determinadas fórmulas para ceder suelo a favor de un privado que construye y explota y no siempre está claro las diferencias y la utilización. Y muchas veces las administraciones lo que utilizan son pues la práctica que suelen utilizar, ¿no? Pero estamos viendo que eso plantea problemas de inseguridad jurídica, porque vamos a comentar ahí algunas dudas importantes sobre cuál es el marco que debe realmente aplicarse, y eso exigiría cambios normativos que nos dieran mayor seguridad, ¿no? Estamos viendo que este tema de la vivienda asequible es un tema de extraordinaria importancia, es posiblemente el gran problema social en España en estos instantes, y estamos viendo que se lanzan iniciativas legislativas. Ayer el presidente del Gobierno habló de un tema de un extraordinario cambio, que es una exención fiscal, ¿no? En un tema tan relevante como es la renovación del contrato de arrendamiento. Y vamos a ver cambios normativos, porque tiene que haberlos para clarificar e impulsar. También vamos a hablar, o por lo menos mi parte hoy, de lo que se viene utilizando. También hay novedades y posibles otros instrumentos que Sergio creo que va a explicarnos con posterioridad, ¿no? En el ámbito de lo que yo voy a hablar, estos mecanismos de colaboración público-privada son mecanismos mixtos entre lo que es la promoción pública, es decir, que la administración directamente o a través de un instrumental construye, explote, arriende, o, digamos, venta de suelo público para también construir por un particular viviendas en arrendamiento. Esta fórmula de colaboración público-privada, como tú bien has explicado, parten de que haya una vinculación entre el sector público y el sector privado a lo largo de toda la vía de operación, porque se mantiene esa dualidad. Los instrumentos que se han utilizado son básicamente tres, que son el derecho a superficie, la concesión de manial y la concesión de obras servicios, y una figura cuarta que es una mezcla, que son empresas mixtas, es decir, sociedades que son las operadoras en las que hay tanto capital público como capital privado. A grandes rasgos, el derecho, voy a explicar a grandes rasgos cada una de ellas en un plazo que me habéis dado relativamente corto, sin prejuicio de poder ampliarlo. El derecho de superficie nació fundamentalmente vinculado a lo que se llama el patrimonio público del suelo. Entonces, aunque es un derecho regulado por la legislación civil y que tiene una vida al margen, fue la normativa urbanística la que quiso darle una regulación específica fundamentalmente para, digamos, utilizar esta figura en el ámbito de los patrimonios públicos del suelo, que son cesiones obligatorias que tienen que hacerse por parte de los promotores en el marco de la legislación urbanística, y poder ceder, constituir un derecho de superficie para poder construir en este suelo público, patrimonio público, viviendas que después se van a arrendar como viviendas protegidas, ¿no? Y el marco jurídico del derecho de superficie como derecho, aunque ahora exista pues una doble a lo mejor regulación urbanística y civil, pues es relativamente conocido, es decir, se desdobla la propiedad entre la propiedad
del suelo que mantiene el titular inicial y después una propiedad temporal pero plena sobre lo edificado y construido. Y eso permite pues, que se pueda transmitir ese derecho, que se pueda hipotecar ese derecho y que el titular de la propiedad temporal actúe como propietario y las ventajas de que fuera propietario, si bien por un plazo que puede ser muy amplio, porque en la actualidad pues hasta 99 años, y por tanto tiene las ventajas de casi, aun existiendo una titularidad del suelo que implica que cuando se finaliza el plazo revierte la administración y por tanto la administración no ha perdido esa titularidad, pues durante ese periodo se puede actuar como un activo casi en régimen de propiedad. Y eso ha sido tradicional, con mayor intensidad, y los ayuntamientos han licitado estos derechos de superficie a través de procedimientos de concurrencia, porque así lo exige la legislación patrimonial, que haya una concurrencia, tienen los pliegos, y los pliegos, aunque tengan grandes rasgos, pues pueden tener sus diferencias, y por tanto es muy importante en estos casos leer los pliegos, porque los pliegos son los pliegos de la licitación los que establecen el marco jurídico específico, sobre todo para la selección de los que pueden ser los titulares de los contratos y las rentas máximas que se pueden cobrar y todo el régimen vinculado al mismo. Normalmente estos derechos de superficie iban vinculados al cobro de un canon por la cesión de ese suelo. Y ahí empiezan ya las pequeñas modificaciones que se han producido como consecuencia de la necesidad de impulsar este mecanismo. Y así el Real Decreto Ley 26/2020, bueno, hubo un primero de Real Decreto, pero que fue anulado por el Tribunal Constitucional, regula pues, la posibilidad de que se mantenga la consideración de oneroso la constitución de derecho de superficie, aunque ese derecho de superficie no se cobre un precio por parte de la administración al titular, ¿no? Entonces, se quiere mantener esa, digamos, carácter oneroso para viabilizar la posibilidad de hacerlo, pero ya se está viendo de la posibilidad de que se mejore el régimen económico por no cobrando canon, ¿no? Y que el canon sea cero. Con posterioridad, eso se ha impulsado a través de lo que ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha regulado pues, medidas de ayuda para rehabilitación residencial y vivienda social, ¿no? Es el Real Decreto 853/2021. Y hay un programa específico, el sexto, que tiene como objeto la ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social. Sí es verdad que con un requisito adicional, parte del plan de edificaciones energéticamente eficientes, ¿no? Es decir, el plan de recuperación tiene unos objetivos ambientales y digitales y en uno de ellos es pues, la mejora en cuanto, entonces exige que estos edificios, pues la utilización de energías primarias no renovables pues sean menores de unos determinados umbrales para que se fomente. Y dentro de este plan está el programa específico de estos que, bueno, lo que permite es que aunque haya promoción pública, se incentive la utilización de estos mecanismos de colaboración público-privada. Específicamente cita el derecho a superficie. Se pone un plazo mínimo de 50 años y establecen algunos requisitos sobre el importe máximo de la ayuda y además pues, el precio máximo que se puede cobrar en el alquiler, que está referenciada a una comisión bilateral de seguimiento y que entre ellas están oscilando pues, unos 7 euros metro cuadrado por superficie útil, con algunas matizaciones en cada tipo de comunidad, ¿no? Y que además los usuarios o potenciales beneficiarios pues, sean personas que van a utilizar como domicilio social y permanente y que además se realice en criterio social, es decir, que sea alquiler social. Y esto da lugar a que recientemente ha habido muchas más licitaciones al amparo de estas ayudas, creo que recordar que eran 1.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Y en estas licitaciones ya no se cobra canon, ¿no? Es decir, hay la posibilidad de incluso ir a otras ayudas, incluso alquiler joven y no se cobran canon, intentan, por tanto, de favorecer. ¿Cuál es el problema jurídico que ha tenido un poco esta modalidad o que está teniendo ahora? Pues es una reciente sentencia del mes de diciembre pasado, de 28 de diciembre de 2025,
y que nos plantea un pequeño problema porque una de la construcción de este derecho de superficie era que era un contrato patrimonial, ajeno a la ley de contratos del sector público. Por lo tanto, la ley preparación y adjudicación se regía por el derecho administrativo y está sujeto a control de la jurisdicción contenciosa, pero sin embargo los efectos de extinción eran privados como un contrato privado patrimonial. Pues bueno, esta sentencia del Tribunal Supremo ha venido a recalificar la naturaleza jurídica y dice que cuando la finalidad es de interés público, la intervención de la Administración determina que este contrato no es un contrato patrimonial, sino un contrato administrativo especial. Y eso tiene importantes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso que se discutía, es que para la extinción del contrato, una resolución, pues hay que ir al régimen específico establecido en la ley de contratos, pero puede tener otros efectos en cuanto a la propia ámbito de la licitación o el marco jurídico de las relaciones. Por tanto, estábamos ante un régimen con unas ciertas características que eran la que era un régimen patrimonial, el que regulaba los efectos de extinción, pero que ahora se pone en duda por esta sentencia del Tribunal Supremo, que sin embargo, vamos ahora también a verlo, en el ámbito de la siguiente modalidad, concesión de mañana, han tenido una solución un poquito diferente, ¿no? Este es un poco el primero de ellos. La concesión de manial también se ha utilizado, es muy parecida al derecho a superficie, pero sobre la base de que el suelo es dominio público. Y cuando es dominio público, el instrumento jurídico para ceder ese suelo y que se pueda construir y explotar, financiar, no es el derecho a superficie, sino es la concesión de manial, ¿no? Y eso va unido a una cierta problemática vinculada con la normativa urbanística relacionado con el carácter dotacional del suelo. Y eso ha dado lugar a que alguna comunidad autónoma, fundamentalmente Madrid, pues haya utilizado preferentemente la figura de la concesión de manial dentro de lo que han llamado ellos el Plan Vive, que ya tiene varias, digamos, licitaciones, ¿no? La Comunidad de Madrid reguló esta modalidad en un decreto, en concreto el decreto 84/2020 del 7 de octubre, es decir, no se basó al margen de eso, de la legislación de patrimonio de estaciones públicas en un régimen específico regido en este Real Decreto, y la idea era, digamos, la posibilidad de otorgar en concesión de manial suelo que estaba clasificado como redes supramunicipales de la titularidad de la comunidad. Y a grandes rasgos, pues el decreto lo que regula pues es el procedimiento habitual al cual se otorgan estas concesiones de maniales para que los promotores puedan construir este tipo de viviendas, explotarlos, financiarlos, operarlas y mantenerlas y después cederlas en arrendamiento. Y establece un régimen de cómo se lleva a cabo el proceso de asignación de esas viviendas a los futuros usuarios y el régimen de rentas. Tiene una pequeña modalidad con respecto a los típicos licitaciones de derecho de superficie porque se le otorga al concesionario una mayor, digamos, intervención en el proceso de asignación, si bien sujetando los requisitos del decreto, como que tiene que haber una lista de los interesados que esté publicada para que la gente pueda pedirlo y se incorpore a la lista, cuál es el procedimiento de asignación, y además establece también el régimen de las rentas máximas que se pueden cobrar en función de un porcentaje sobre el IPREM y cuál es la renta máxima que se puede cobrar. La renta, digamos, que por encima de la cual no puedes tener derecho y la renta máxima que se puede cobrar en función de eso. Y aquí también ha surgido otra polémica doctrinal, igual que lo anterior. Y la polémica doctrinal fue curiosa porque surgió a raíz de la tramitación del propio decreto. Cuando se pasó a informe del Consejo Consultivo, al igual que el anterior, el Consejo Consultivo dijo que, dada la finalidad pública y que, por tanto, no era una cesión de manial para que se lleve a cabo una actividad privada sujeta pues, a las decisiones más o menos libres del promotor, era una finalidad específica, en este caso ceder la vivienda construida a arrendamiento social. Eso era
propio de una concesión no de manial, sino la concesión de obras o servicios, y se tenía que reclasificar. Pero en el interín, después de este informe negativo, se aprobó lo que habíamos dicho antes del Real Decreto Ley 26/2020, que expresamente está previendo la posibilidad de que se utilice el derecho de superficie y la concesión de manial con la finalidad de construir viviendas para arrendamiento asequible. Y el decreto daba un amparo legal para la posibilidad de que se utilizase la figura de concesión de manial. Y el Consejo Consultivo pues hizo un segundo informe diciendo que, bueno, aunque él consideraba que la naturaleza era propia de esta, es verdad que la existencia de este amparo legal en el Real Decreto Ley pues permitiese la utilización de la figura de la concesión de manial. Y eso ha sido asumido por algunos tribunales centrales de contratación, el Tribunal Central de Contratación de la Comunidad de Madrid, bueno, no el central, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad de Madrid, en resoluciones de 2021, y también el Tribunal Catalán de Contratos, han venido a decir que aunque lo normal en este tipo de casos, si hay una finalidad pública, la utilización de la figura de la concesión de obra o de servicios, dada la habilitación legal otorgada por el Real Decreto Ley 26/2020, pues no excluye la posibilidad de otorgar una concesión de manial. ¿Qué ventajas tiene la concesión de manial respecto de la concesión de obra? Pues tiene determinadas ventajas en la licitación, porque la concesión de obra y servicios tienen un procedimiento de licitación más complejo y estricto, y sin embargo, desde el punto de vista de la protección del inversor, es posible que la concesión de obra o de servicios dé algún otro tipo de ventajas, porque entre otros tienes derecho a un reequilibrio económico-financiero y tienes derecho a una compensación en caso de resolución anticipada con determinadas características. Por tanto, es importante conocer cuál es el marco, porque el marco puede ser diferente no solo respecto al procedimiento de licitación. Por ejemplo, en la concesión de obra está regulada la iniciativa privada con unas ciertas ventajas para el que promueve, lo que no está recogido en la concesión de manial, pero sin embargo la concesión de manial también se permite la adjudicación directa en determinados casos a determinadas entidades sin fines de lucro o a entidades del sector público. Eso no está admitido en la concesión de obra. La verdad es que la concesión de obra sería un instrumento adecuado por estas ventajas en cuanto a mayor protección del inversor, pero no se ha utilizado mucho. ¿Y por qué no se ha utilizado? Porque lamentablemente la regulación actual de la concesión de obra y de servicios tiene unas restricciones importantes en cuanto a su flexibilidad para licitar y en cuanto al régimen, por ejemplo, de plazos o de retorno de la inversión. Y eso dio lugar a que hubo un Real Decreto Ley, el 9/2024, que expresamente estableció un marco normativo que tenía que ser mucho más ventajoso para la posibilidad de utilizar la concesión de servicios y de obras. Por ejemplo, se ampliaba el plazo a 80 años, por ejemplo, se eliminaban las dificultades de la licitación, no era necesario tener aprobado el anteproyecto, el proyecto, no era necesario tramitar el estudio de viabilidad económico-financiera, no era necesario el informe de la Oficina Nacional de Evaluación, no es necesario recoger los pliegos el umbral mínimo de beneficios para distribución de riesgos, y a los entes locales les, eliminaba la necesidad de tramitación conjunta de lo que se llama el expediente de conveniencia de oportunidad recogido en la ley de contratos. Y además, en cuanto al periodo de retorno, porque la concesión de obra, el plazo se tiene que justificar en función del periodo de retorno con una tasa de rentabilidad interna, se incrementaba y se establecía en la deuda pública del Estado más a 10 años más 400 puntos básicos. Lamentablemente, este Real Decreto Ley no fue convalidado. Tuvimos este régimen durante un mes y nos hemos quedado ahí. Sería bueno sacarlo. Es verdad que sería bueno si volviese a replantearse con algunas modificaciones importantes también, por ejemplo, estos cálculos del periodo de retorno
Tenía que ser más flexibles todavía, porque con esto, incluso siendo mejor que la ley de indexación, es limitativo. Y hay un tema importante que en la concesión de manial y en la derecho de superficie, que es la posibilidad de transmisión de la concesión una vez que se construye, porque sabemos, y tú lo conoces muy bien, que hay distintos tipos de inversores en este tipo de activos y es muy importante algunos que asumen el riesgo de construcción y otros que asumen el riesgo de explotación. Entonces, en la concesión de obra, la transmisión de la concesión no puede ser inmediata a partir del momento que se construye. Tienes que esperar otro periodo del 20% del plazo de vigencia de la concesión y eso restringe la posibilidad de que haya más flexibilidad. Por tanto, el mecanismo, y por lo tanto simplificar, de la concesión posiblemente sea más garantista, pero tendrían que modificarse algunas restricciones de la ley de contratos para hacerlo mucho más operativo. Y es posible que mientras tanto sigamos utilizando el derecho de superficie y la concesión de manial. Ojo con los problemas que se ha planteado de esta sentencia reciente sobre la naturaleza jurídica del contrato. Y ya por último, y para acabar, hay ejemplos que hemos visto en la práctica de sociedades mixtas, ¿no? Fundamentalmente en Cataluña, pues SBD Alquiler Social que Sabadell o la Habitatge Metrópolis Barcelona S.A., que han establecido un mecanismo un tanto peculiar de licitar la selección de un socio privado y después negociar con el socio privado pues los mecanismos de colaboración en la promoción de este tipo de viviendas, ¿no? Bueno, aquí también tiene problemas de su adecuación a la normativa. Han sido más flexibles en la manera que se han hecho, pero bueno, tenemos que ver también los resultados, ¿no? De hecho, esta Habitatge no ha acudido a fondos de Next Generation y está, según los datos que yo tengo, con unos precios que están más cercanos a los 10 euros metro cuadrado, ¿no? Bueno, como vemos, al final, importante de todo esto para su viabilidad es el sustrato económico y la viabilidad del negocio. Y lo que deberíamos tener los juristas es no poner impedimentos. Y a veces los juristas lo que hacemos es, con estas disquisiciones de los marcos jurídicos, complicando la cosa. Y deberíamos tener un mecanismo que sea más sencillo, que sea más, digamos, protector del inversor, pero también para buscar la posibilidad de que puedan acceder colectivos que lo necesiten y no tanto de algunas discusiones de esta línea al final filo de la navaja en que no sabemos si caemos y dónde caemos, estamos uno al otro y lo único que hacen es complicar las licitaciones. Pero bueno, es lo que tenemos y no puedo dar más seguridad de lo que he dicho y bueno, pues espero no haberme pasado mucho el tiempo y estar a vuestra disposición por cualquier pregunta que más que queráis hacer. Muchas gracias, Carlos, por esta exposición tan clara de las distintas soluciones y sobre todo de las diferencias entre unas y otras. Ahora es el turno de Sergio Nassarre, que vamos a ir al ámbito público-privado europeo. Una solución con éxito, que son las asociaciones de vivienda, que previsiblemente vendrán a España. Sergio, te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por confiar en la Cátedra de Vivienda de Tarragona, por estar con vosotros hoy, por ayudar a informar sobre el curso de la Complutense y por haber escuchado a Carlos, ¿no? Yo, escuchando a los profesionales del derecho administrativo, me acuerdo por qué no me dediqué al derecho administrativo. Es tan complicado, ¿no? Cuando el derecho civil normalmente, pues es lo que decía él muy bien, tendemos a soluciones pues mucho más sencillas, ¿no? Yo les voy a explicar una buena práctica europea en los partenariados público-privados, como decía bien Carlos, ¿no? En la promoción y en la gestión de vivienda social y de vivienda asequible, ¿no? Y me voy a dedicar, como ya ha avanzado Nacho también, a las Housing Associations, ¿no? Tienen varios nombres, ¿no? Las Housing Associations en Inglaterra, las Bond Corporati en los Países Bajos y en Austria también. Hay algunas referencias en ese sentido. ¿Y por qué le vamos a dedicar unos minutos a estas entidades y que añaden a lo que ya conocemos, lo que nos ha explicado Carlos ahora? Básicamente porque, digamos, ese partenariado ya no se hace con empresas,
sino que se hace con entidades del tercer sector. Es decir, cuando hablo del tercer sector me refiero pues, a fundaciones, asociaciones, ONGs, etcétera, que tienen un know-how muy, muy particular y que muy probablemente pues, no tienen las empresas que habitualmente pues, concurren a estos pliegos, a estos concursos, que es esa sensibilidad social y a esa, digamos, gestión, tanto podríamos llamar inmobiliaria, que eso también lo podrían tener las empresas, como gestión personal de los futuros inquilinos, las personas que van a vivir ahí, y también esa relación pues, con el barrio y con la ciudad donde esas nuevas construcciones se van a integrar, ¿no? Y eso detectamos ya en 2021 un informe que bueno, les invito porque está en abierto en Internet, que se denomina Concrete Actions for Affordable Housing, que hicimos para la Foundation of Progressive Studies, que es la fundación del partido, digamos, socialista, digamos, en Europa. Hicimos un informe donde detectamos esta práctica en concreto, la creación de Housing Associations, como una entidad muy interesante, como un esquema interesante. Y en el proyecto de Plan Estatal de Vivienda, el que está ahora discutiéndose, que ustedes saben que hay problemas ahora con las comunidades autónomas para aprobarse, etcétera, aparecen expresamente estas entidades. Haré una referencia a esta normativa que se está preveyendo y verán ustedes entonces cómo cuadrará todo un poco, ¿no? Bueno, el, to- todo parte, o por qué ese interés repentino por las Housing Associations en España, en este proyecto de plan estatal de vivienda, cuando nosotros llevamos ya muchos años impulsándolas o intentando que se regulen, cosa que es bienvenida, es porque la acción 4 del Affordable Housing Plan, del Plan de Vivienda Asequible de la Unión Europea, que fue presentado el pasado 16 de diciembre de 2025, dice que es absolutamente imprescindible generar oportunidades para la inversión en vivienda asequible y vivienda social, porque hasta este momento se presentan como demasiado fragmentadas y les falta esa visibilidad necesaria para atraer financiadores potentes, ¿no? La propio plan de vivienda asequible europeo hace en referencia a la inversión privada, y incluyendo los partenariados público-privados. Y luego hace la referencia a una nueva plataforma que quieren crear o que pretenden crear, que es la plataforma paneuropea de inversión para vivienda asequible y sostenible, donde van a poner ahí al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera, etcétera. Una gran plataforma para la atracción de capital para hacer vivienda asequible que ellos consideran que es demasiado fragmentada. Bien. Visto esto, como les he comentado antes, hay tres países que se han destacado por las Housing Associations, ¿no? Austria, ahí tiene las denominadas LPHA, que son las Limited Profit Housing Associations. Son alrededor de 185 entidades que gestionan 900.000 viviendas, es decir, representan el 20% del stock de vivienda en Austria. Construyen de manera sostenible 15.000, entre 15.000 y 16.000 viviendas al año y generando, por lo tanto, el 25% de las construcciones. Por lo tanto, esa vertiente social de la vivienda asequible o incluso social se ve muy, muy clara en Austria en este sentido. En los Países Bajos están gestionando 2,3 millones de viviendas y que representan el 30% de las viviendas en ese país. Y en el Reino Unido gestionan también 2,9 millones de viviendas ellos mismos, es decir, las gestionan, por lo tanto, algunas las han construido ellas, las housing associations mismas, o les vienen o sea, construidas privadas o públicas y las gestionan ellas posteriormente. Por lo tanto, es un mercado absolutamente enorme de entidades que se han sabido profesionalizar, que han sabido diversificar el tipo de actividades que están haciendo y que se han hecho prácticamente con el control de la gestión incluso en gran parte de la promoción de la vivienda social y asequible en esos tres países. ¿Cuáles son esas ventajas que tienen estas entidades en relación y que a relación pues, a las empresas privadas e incluso la iniciativa pública que representan las Housing Associations? Bueno, en el Reino Unido claramente son la posibilidad de adquirir o de que ellas reciban fuentes de financiación privadas. Ahora explicaré un poco cómo.
La segunda cuestión es que gracias a esto no dependen solamente del presupuesto público, consiguen con ello una inversión en parque social constante, lo acabamos de ver en Austria también, que construyen esas 15.000 viviendas constantemente cada año. Reducción del gasto público, porque no es lo mismo que toda la construcción y la gestión se haga desde la iniciativa pública que se haga desde la privada. Ahora haré una referencia a esta nueva iniciativa de Casa 47, le explicaré un poco lo que me parece. El quinto es el sistema eficiente. Es decir, claramente las housing associations tienen que tener una clara viabilidad económica, si no, no pueden participar en esta adjudicación de construcción o de desarrollo o incluso de rehabilitación de vivienda pública o asequible. También tienen un personal muy, muy especializado y cuentan ahí, como les decía antes, de muchos profesionales como trabajadores sociales, asistentes sociales, etcétera, que están especializados en las personas más que en el ladrillo, para entendernos, y que hacen que estos proyectos tengan una dimensión social muy considerable e imbricada en los barrios donde se sitúan. Y finalmente, ellas son las receptoras de las ayudas públicas. Esto es muy, muy importante porque muchas veces cuando los países dan subsidios, no saben si darlos a los caseros o a los inquilinos. Si se lo dan a los caseros, pueden mal aprovecharlo para subir el alquiler. Si lo dan a los inquilinos, pues pueden mal utilizarlos, pueden utilizar ese subsidio no para pagar el alquiler, sino para pues, gastárselo en sus propias necesidades, ¿no? Y fuera del pago del alquiler, ¿no? Por lo tanto, siempre hay ese dilema. Bien, las housing associations resuelven este problema y lo que hacen es ser ellas el receptáculo de esas ayudas públicas, incluso al pago del alquiler. Por lo tanto, como ustedes ya pueden ir intuyendo, son una tercera pata de esa relación público-privada que nos comentaba Carlos antes entre una empresa y la administración pública. Decía él, durante el periodo de la operación, tengan ustedes en mente que estamos hablando siempre, en el caso de desarrollo gestionada por Housing Associations, de una relación permanente de muchos años, porque estamos hablando de gestión de alquiler social y eso implica muchos años en relación permanente con los beneficiarios y con la administración pública. Por lo tanto, tienen que ser entidades de mucha confianza, con un funcionamiento muy estable. Em, ¿Por qué les he dicho antes que estas housing associations representan una ventaja en relación a la iniciativa puramente pública? Bien, les acabo de leer la acción 4 del Affordable Housing Plan, donde Europa reconoce expresamente que sin esa iniciativa privada es muy difícil que se consiga un stock considerable de vivienda asequible. Pero bueno, aquí por ejemplo tenemos esta nueva entidad que se anunció en diciembre de 2025, hace un mes, que fue la Casa 47, y la Casa 47 viene a ser pues, lo contrario de lo que estamos ahora discutiendo, es decir, de los partenariados público-privados. Quiere hacerlo todo por ella misma. Es decir, la administración pública parece que lo que busca es bueno, pues la generalización o la promoción de vivienda pública pues con recursos propios, con la aportación de bienes del Sareb, de otros fondos, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver si se abre realmente a terceros, pero digamos las reglas con las que ha empezado, como por ejemplo una duración asegurada, dice ahí, de 75 años de los alquileres, bueno, pues eso ya condiciona mucho quién puede entrar y quién no puede entrar, ¿no? Por ejemplo, no se sabe quién va a promover esas viviendas más allá de las que se aporten en un principio, cuál va a ser el coste público, digamos, de mantener y gestionar ese stock ingente o cada vez mayor de viviendas públicas de alquiler. Recuerden que 3 comunidades autónomas como mínimo, País Vasco, Madrid y Cataluña, han tenido que ir soltando lastre, han tenido que deshacerse de gran parte de su stock de vivienda pública en alquiler porque es muy cara de mantener, porque naturalmente las rentas que se pagan, las rentas sociales son muy, muy bajas, por lo tanto, en algún momento han tenido que soltar lastre digamos, por generar, digamos, un gasto permanente inasumible por el presupuesto público. O una cuestión muy importante también que las housing associations tienen bastante resuelta y que entidades como Casa 47 tengo mis dudas que la tenga resuelta es si van a desahuciar a las familias beneficiadas que ni siquiera paguen esa renta social. Es decir, aquellas familias que tendrían que estar pagando 1.400, 1.500 euros, se les dice, bueno, usted, porque además pone ahí unos límites, no puede superar el 30% de sus ingresos, tal, 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 pues paga solamente 120 euros. Si no los paga, ¿qué pasa?
Bueno, pues ahí da la sensación de que ese tipo de entidades claramente públicas, que dependen naturalmente pues, del político, etcétera, etcétera, que no quiere pues eso, hacerse la foto, salir en prensa diciendo que ha desahuciado a no sé cuántos vulnerables, pues muy probablemente esto va a crear una bolsa que las Housing Associations tienen muy clara. Ahora explicaré, bueno, en los próximos minutos que me pueden quedar, explicaré cómo lo hacen, pero funciona mejor, podríamos decir. No es óptimo, pero funciona mejor. Entonces, aparte de la gestión de la morosidad, es otro tema muy importante que las housing associations hacen bastante mejor que las entidades públicas, es controlar si las familias beneficiadas por esas viviendas públicas de alquiler aún siguen cumpliendo los requisitos de pobreza que tenían cuando se les adjudicó una. Hace igual 15 años, 20 años, 30 años o incluso más. En aquel momento podían ser una familia vulnerable, pero nunca más, muy probablemente, se les ha mirado si realmente lo es. Si preguntásemos ahora a gestores públicos de vivienda, puramente públicos, no públicos privados, si lo hacen, pues muy probablemente muchos les dirán con la boca pequeña que no. Y por lo tanto tenemos ahí una duda sobre cómo se está gestionando de verdad el stock de vivienda de alquiler que existe en España, y si realmente es insuficiente porque hace falta construir mucho más o realmente es insuficiente porque se está gestionando mal. Em, y luego, ahí sí que las Housing Associations y cualquier tipo de partenariado público-privado no resuelven bien, y es una duda que tenemos ahí, especialmente en resoluciones de la Comisión Europea en 2009 y el TJUE en el 2018, es en relación a sí construir más vivienda pública de alquiler y hacerla cada vez más asequible, porque realmente la Casa 47 va a llegar a beneficiar a la clase media baja, e incluso clase media, incluso media alta. Por lo tanto, vamos, su objetivo es beneficiar, lo que dicen ellos, a 6 millones de familias. Eso implica, pues, eso implica pasar de un modelo, podríamos decir, residual que teníamos en España siempre a un modelo generalista como los países nórdicos. Es si esto va a distorsionar la competencia en el ámbito de la construcción y de la promoción inmobiliaria en España, cosa que va en contra, entre otras cosas, de los principios comunitarios, como han recordado esas dos resoluciones que les acabo de decir ahora. Por lo tanto, esas cuestiones no están demasiado claras, ¿no? Con Casa 47, por ejemplo, ¿no? Con los Housing Associations ya les he comentado que resuelve algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en relación a la financiación, esa capacidad de financiación que tienen las Housing Associations. No sé si hay algún micro que es un poco de fondo. Las Housing Associations consiguen una cosa que se denomina la cross-subsidiation. Este sistema que las Housing Associations españolas, las que están previstas, aspiran a poder tenerlo también, es que pueden realizar operaciones privadas con las cuales pueden financiar parte de las operaciones públicas. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de la financiación cruzada para que, bueno, yo he visitado personalmente desarrollos hechos por Housing Associations en Londres, en las cuales un solo edificio está dividido en tres partes. Hay una parte puramente privada, podemos hacer un edificio con tres escaleras, con tres accesos, a tres bloques juntos. Primera, una parte de ese bloque es totalmente privada, por lo tanto, a precio privado, etcétera, etcétera, de mercado. Una segunda parte es de tenencia intermedia a través de propiedad compartida y a través de propiedad temporal, que ustedes saben que están en vigor en Cataluña desde el 2015. Y la tercera es alquiler social puro y duro. Con el dinero que generan la venta o la explotación, si es en alquiler privado, de la primera escalera y de la segunda, que también es una manera intermedia de conseguir recursos, pueden financiar los alquileres sociales de la tercera escalera del bloque. Y también cuidar el aspecto, cuidar el aspecto externo, porque hay un riesgo también de que ese aspecto externo pues, esté muy bien en la primera escalera, porque es privado, etcétera, y esté muy mal en el último, porque es alquiler puramente social. Bien, todo esto está muy cuidado, y todo esto está financiado no necesariamente con dinero público, sino con dinero privado de la explotación de una parte de esa construcción. Eso sería la cross-subsidiation. Básicamente, por lo tanto, estamos hablando de un modelo donde está la administración pública, la cual ¿qué aporta la administración pública en este esquema? En primer lugar, un control público de la actividad de promoción, adquisición, rehabilitación, etcétera, que se está haciendo, un control, de cierta manera, financiero y aportación financiera de una parte de esa construcción o gestión de la vivienda pública de alquiler, social de alquiler, asequible de alquiler, cada una de las intensidades. Y finalmente,
de conseguir llevar a cabo sus políticas públicas. Lo decía bien Carlos, es decir, bueno, si hay una necesidad, es la principal necesidad de los españoles, etcétera, bien, pues la política pública tiene que ir destinada a esto, vamos a monitorizar que esto realmente funcione para esta finalidad y para el tipo de familia al que va destinada. Por lo tanto, si va a rehabilitación, si va a regeneración urbana, si va a personas sin hogar, por lo tanto, ahí estaríamos en temas dotacionales, si es un tema de clase media, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede controlar la política pública, eso que se llama targeted, ¿no? Puede fijar el objetivo, el destinatario de esta política pública. Por lo tanto, por un lado está el Estado o la administración pública. En segundo lugar está el mercado privado, las entidades privadas, la gente que invierte, las empresas que invierten en estos esquemas que garantizan la viabilidad financiera del mismo. Ya les he explicado un poco un esquema de ello. Y la tercera pata sería la pata comunitaria o social, que es la que aporta, digamos, la Housing Association, con incluso hay representación de los arrendatarios en los órganos de decisión, con la generación de servicios complementarios como dinamización comunitaria, etcétera, etcétera, y la implicación en la comunidad, bueno, con la organización de servicios, actividades para el barrio en el cual se va a imbricar esta entidad, o este bloque, o este piso, o lo que sea. Bien, finalmente mencionar el artículo 9.2, del proyecto de Real Decreto por el que se prevé que se vaya a aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El artículo 9.2, por primera vez aparecen estas entidades. Dice, son las entidades proveedoras sociales de vivienda. O sea, en España no les vamos a llamar, pues eso, Housing Association, sino entidades proveedores sociales de vivienda, que son organizaciones no gubernamentales, por lo tanto, entidades del tercer sector, pueden ser asociaciones representativas de la economía social y demás entidades privadas sin ánimo de lucro o con lucro limitado. Esto es muy interesante porque, vamos, yo particularmente conozco, pero probablemente pues, los otros ponentes por sus profesiones también conocen empresas que se llaman de lucro limitado, que se autolimitan sus beneficios. Con una finalidad social. Ellos reinvierten en aspectos sociales. Bien, estas entidades también, aunque no sean exactamente sin ánimo de lucro, también entrarían ahí. Em, estas son estas entidades, especialmente aquellas que desarrollen su actividad entre sectores vulnerables, merecedores de una especial protección. Bien, ¿cuáles son sus requisitos? Pues eso, primero que sean entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o de lucro limitado. Segundo, que la principal función sea la provisión de vivienda asequible. Por lo tanto, no vale cualquier ONG, no vale cualquier entidad, pero sí que tenemos que llegar a podríamos llamar, una masa crítica suficiente para que gestionen un volumen suficiente de viviendas, que es lo que nos pide el Affordable Housing Plan, es decir, el plan europeo, que haya una masa, pues, es decir, interesante de entidades involucradas en esta gestión y promoción de vivienda. La entidad además tiene que tener viabilidad y solvencia económica, por lo tanto no puede ser una cosa recién creada ad hoc de cualquier manera, sino que tiene que ser viable económicamente, porque uno de los problemas que se plantea siempre es qué pasa con estas entidades si luego pues, se liquidan o hay algún problema, qué pasa con lo construido, quién lo va a gestionar, etcétera, etcétera. Recordar que no estamos hablando de grandes empresas consolidadas, sino que pueden ser entidades del tercer sector, etcétera, etcétera. Disponer de sistemas de gobernanza o mecanismos de gestión que involucren a las personas beneficiarias. Véanse aquí la influencia claramente de la regulación de las Housing Association inglesas, que como os acabo de decir, hay una involucración en la gestión de los beneficiarios. Estar al corriente de obligaciones tributarias, no haber sido condenada, tal, tal, tal. Es decir, ya cuestiones más de detalle normales para poder ser colaboradoras de la entidad, de la administración pública en estos partenariados sociales, podríamos llamar, público-privados. Bueno, esto es básicamente las cuestiones que les quería comentar y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la explicación. Luego, si tenemos tiempo, seguro que te hacemos alguna pregunta. Quería dar paso a Basilio. Hemos estado hablando de derecho de superficie, concesiones de maniales, de obra, de alquileres sociales. ¿Qué puede resultar de interés para terceros la figura de registro de la propiedad y la inscripción en el registro de estas figuras, en concreto de los arrendamientos, y también dentro de la normativa sobre asignación del número de registro de alquileres de corta duración,
¿qué nos enseña la normativa que ya existe al respecto en este sentido? Gracias, Basilio. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a participar otro año más en la inauguración del curso del máster de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense. Y bueno, siendo muy breve, porque se trata de apuntar algunas ideas, yo destacaría que en todo lo referente a ese conjunto de fórmulas o de instrumentos jurídicos que el primer ponente ha expuesto con tanta claridad y que se están manejando hoy en día en España, en nuestro ordenamiento jurídico, para llevar a cabo y hacer efectiva esa colaboración público-privada en la generación de vivienda con un destino social. Todas esas figuras son figuras perfectamente conocidas en el ámbito registral y para las que nuestra legislación tiene prevista la constancia en el registro, es decir, tanto el derecho de superficie, que se puede dar en un ámbito más público, pero también existe en la perspectiva del ámbito privado, como las distintas modalidades de concesión administrativa son susceptibles de inscripción. Y de hecho, en la práctica, normalmente estas operaciones se reflejan en el registro. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos es necesario luego acceder a financiación para llevar a cabo la promoción, el desarrollo de este tipo de construcciones y, por supuesto, pues lógicamente si hay financiación hipotecaria, la inscripción de las titularidades que se van a ofrecer en garantía es un requisito imprescindible. Por tanto, ahí yo no creo que exista ningún problema e incluso otras modalidades u otras formas de organización de estos procesos de colaboración, teniendo en cuenta el concepto abierto de nuestro sistema jurídico real, con la preponderancia de la teoría del numerus apertus y la propia flexibilidad de la legislación registral y de la interpretación de la legislación registral en las últimas décadas, yo creo que no habría grandes problemas para encontrar acomodo en el registro y en la publicidad registral. Donde quizá evidentemente sí que hay un índice muy intenso de opacidad es en el ámbito de los arrendamientos. En el ámbito del arrendamiento en general, yo, por ejemplo, llevo casi 30 años ejerciendo como registrador. He inscrito en muchas ocasiones arrendamientos rústicos, he inscrito en bastantes ocasiones arrendamientos urbanos de naves industriales, locales de negocio y ese tipo de inmuebles, pero yo no recuerdo ahora de memoria haber inscrito jamás el arrendamiento de una vivienda. ¿Y por qué? Bueno, pues ahora lo abordaremos el problema, pero ¿cuál es la consecuencia de esa opacidad? En primer lugar, una consecuencia de absoluta inseguridad jurídica. Y mira que se ha intentado en algunos momentos potenciar la inscripción, aparte del decreto que vamos a referir luego del año 96, que reguló de una manera sucinta la modalidad y la forma de inscribir los arrendamientos urbanos en el registro. La reforma del año 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos trató, a través de la aplicación de los principios hipotecarios, de dar protección a aquellos arrendatarios que inscribían su derecho frente a los que no lo hacían. Sin embargo, el éxito fue nulo. Posteriormente, en el 19, se vuelve al sistema tradicional de una protección absoluta, incluso frente a la fe pública registral de los arrendatarios durante un periodo de 5 o de 7 años, dependiendo de la naturaleza del arrendador. Tampoco, obviamente, eso ha provocado ningún interés por inscribir los arrendamientos. La opacidad, por tanto, perjudica a la seguridad jurídica del arrendatario, a la seguridad jurídica del propietario y a la seguridad jurídica de los terceros. No hay más que ver el caso de las ejecuciones hipotecarias y las importantes sorpresas que a veces se encuentran en esos procedimientos. Pero además de la inseguridad jurídica, desde la perspectiva jurídico-privada, existe sin duda un nivel de opacidad que perjudica el interés público. En tanto en cuanto la administración, a la hora de tomar decisiones, a la hora de valorar cuál es la situación del mercado del alquiler en España, pues cuenta con una ausencia de datos fiables bastante importante.
porque tiene que ampararse exclusivamente en información fiscal, que precisamente en muchos casos, pues bueno, estos arrendamientos, sobre todo en el ámbito puramente privado, a veces incluso están ocultos desde la perspectiva fiscal. Y eso hace difícil tomar decisiones en tanto en cuanto no se tiene la información necesaria. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los arrendamientos no aparecen por el registro? Pues básicamente porque el procedimiento de inscripción de los arrendamientos es equivalente o semejante al de la inscripción de la propiedad. Obviamente, en la práctica hoy en día, nadie adquiere un inmueble, ni una vivienda en este caso, sin inscribir. Nadie adquiere la propiedad, me refiero, sin inscribir su título en el registro. No creo que haya más de un 5% de adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda que no se inscriban en el registro. Primero porque para adquirir una vivienda normalmente se requiere la garantía hipotecaria y si no hay inscripción de la propiedad no se puede inscribir la hipoteca. Y en segundo lugar porque incluso aunque se disponga de financiación, ya sí que existe una percepción generalizada en la sociedad española de que el registro de la propiedad aporta el elemento de la seguridad jurídica y la garantía de que nuestra adquisición es segura. Pero mientras que eso y los requisitos normales de otorgamiento de escritura pública, de autoliquidación del impuesto de transmisiones, pues bueno, son entendibles y son admisibles en la inversión que representa la adquisición de la propiedad de una vivienda, no ocurre lo mismo en el caso del arrendamiento. Entonces, exigir a un arrendatario y a un arrendador que otorguen escritura pública, que paguen el impuesto de transmisiones y que luego lleven la documentación al registro para que se inscriba es absolutamente ilusorio y la realidad lo ha demostrado. Es así ya desde los años 90. La Ley de Arrendamientos Urbanos del 94 ya previó en su disposición adicional segunda que en el plazo de 9 meses se aprobase un Real Decreto que regulase los requisitos de acceso de los contratos de los arrendamientos urbanos al registro de la propiedad. El Real Decreto llegó a publicarse, que no siempre se cumplen los mandatos de la ley, en este caso se cumplió, y el Real Decreto 297/96 de 23 de febrero, pues reguló esos requisitos. Cierto que sin inventar grandes cosas, porque en el ámbito de la exigencia de titulación se remitió a la norma general, la escritura pública y la presentación de la escritura en el registro. Y tan solo aportó algunas soluciones prácticas en aquellos casos en los que el arrendamiento no era de la totalidad de lo edificado, sino solo de una parte, sin necesidad de exigir, pues a lo mejor una división horizontal, permitiendo inscripciones de arrendamientos parciales de vivienda. La inscripción de esos arrendamientos. Sin embargo, el éxito, como ya digo, pues ha sido absolutamente inexistente. No se inscribe un arrendamiento en España. Y yo no sé la estadística oficial, pues alguno por ahí suelto, algún despistado, pero sin duda es absolutamente insignificante. Frente a esta realidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hay algunas propuestas, no propuestas oficiales, no han llegado a plasmarse en proyectos normativos, pero sí en propuestas de algunos operadores jurídicos, de algunos autores, que abogan por facilitar la constancia registral del arrendamiento, al menos en sus elementos esenciales. ¿Qué es fundamental desde este punto de vista? Porque en el registro aparezca, bueno, por supuesto quién es el arrendador, porque tiene que tener título jurídico y disponibilidad del derecho para poder concertar el arrendamiento, pero sí los datos de identificación del arrendatario, la renta y la duración del contrato. De una forma sencilla, que no requiera la formalización en documento público, sino que haya un sistema fundamentalmente telemático de transmisión de esa información con intervención del propietario y, en su caso, con la participación de operadores inmobiliarios, de agencias inmobiliarias que manejan muchas veces el ámbito de la contratación en los alquileres. Que eso permita una constancia sencilla de los arrendamientos en el registro y que, obviamente, les proporcione beneficios tangibles y especificados en la ley. Los beneficios son entendibles rápidamente, es decir, por supuesto, todo lo que antes hemos hablado como elemento de inseguridad jurídica, aquí se transformaría en seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque para el arrendatario
permitiría la acreditación de su derecho como arrendatario frente a cualquier reclamación o desahucio o intento de desahucio de la vivienda. Y además también le permitiría hacer oponible su titularidad de derecho, su titularidad del arrendamiento frente a otros terceros que pudieran entrar en conflicto con ese derecho. Para el propietario, al mismo tiempo, pues le permitiría la demostración de la existencia del contrato de arrendamiento y la posibilidad de enfrentarse con más éxito a situaciones de ocupación que desgraciadamente son tan corrientes hoy en la práctica. Y para la administración, pues aportaría toda esa información y todo ese control de datos que actualmente no tiene y que le dificulta y que le obliga a llevar o a veces a realizar políticas de palos de ciego. Por tanto, los beneficios yo creo que serían generalizables para todos los operadores, para todos los que participan en el proceso, y falta la decisión política de acometer este proceso. Y quizá en este sentido, y atendiendo al planteamiento que me hacía Nacho hace un momento, la reciente normativa, aunque no es exactamente lo mismo, la reciente normativa de la asignación del número de registro de alquiler para el ámbito de los alquileres de corta duración, alquileres turísticos, alquileres de temporada, nos dé una pista. Se ha regulado en un Real Decreto del año 2024 y ahora recientemente se ha aprobado una orden ministerial mediante los cuales, por un lado, se ha conseguido o se está consiguiendo la garantía de seguridad jurídica de que esos apartamentos que se ofrecen en las plataformas de alquiler turístico cuentan con la garantía de que pertenecen a quien dice ser el propietario que los alquila, que reúnen unas condiciones mínimas de existencia y de acomodo al servicio que deben prestar, y que, por supuesto, cuentan con los requisitos administrativos que en cada caso son preceptivos. El procedimiento, además, ha sido sencillo, ha sido mediante la regulación de una solicitud presentada mayoritariamente de forma telemática y la asignación automática de un número que periódicamente ha de ir manteniéndose mediante la aportación de lo que ahora se ha regulado en una orden ministerial, de una información que aportarán los arrendadores de las operaciones realizadas, de acuerdo con el formato que se ha regulado en esta orden ministerial. Como digo, no es lo mismo, porque no estamos hablando de la misma operatividad, pero sin duda nos ofrece un camino. Y yo creo que en algún momento debe abordarse este problema grave, en mi opinión, en el ámbito de la contratación inmobiliaria y de la realidad inmobiliaria en España, y solo mediante la búsqueda de fórmulas de estas características podremos llegar a que los arrendamientos en España puedan inscribirse. Obviamente ello acompañado de medidas fiscales complementarias, bonificaciones fiscales en impuestos que faciliten, no tanto por la repercusión, porque por ejemplo el impuesto de transmisiones patrimoniales es muy poco significativo en la liquidación de un arrendamiento. Sin embargo, sí que a veces la mera necesidad de confección y de autoliquidación de los impuestos pues dificulta la operativa en contratos de arrendamiento de viviendas, especialmente en viviendas de las que estamos hablando, que son viviendas de carácter social con renta económicamente reducida. Por tanto, esperemos que en algún momento pues, se aborde esta cuestión y que se encuentren alternativas que faciliten el proceso. Y por mi parte nada más, quedo a disposición de los presentes por si quieren hacerme alguna pregunta o alguna consideración específica. Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. No vamos muy bien de tiempo, la verdad, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta muy rápida, pues la formulamos. Y que quería preguntar a Sergio, aparte de Casa 47, que es una entidad estatal, como has dicho, únicamente con recursos propios del Estado públicos, ¿qué housing associations están previstas a día de hoy ya en España que puedan empezar a hacer algo? Y sobre todo, ¿cómo se configurarían? ¿De quién aportaría el suelo? ¿Quién es el titular del suelo? Si nos puedes, por favor, decir, Sergio. Bueno, gracias. Entidades del tercer sector
potentes, digamos, que estén en condiciones de cumplir, digamos, esta gestión profesional, al mismo tiempo que social, de promover, gestionar grandes volúmenes de vivienda social, hay pocas, ¿eh? Yo conozco personalmente dos, Habitat 3, por un lado, en Barcelona, y Cohabitat, creo que es en Madrid, que son entidades, bueno, que realmente pues tienen ya cierto volumen, cierta trayectoria y cierta capacidad, digamos, para hacerlo en condiciones. Cuanto al régimen del suelo, en Inglaterra normalmente se hace a través, ya sabéis que en Inglaterra los estates on land son tres y son diferentes de los nuestros, el freehold, el leasehold y el commonhold. El commonhold no tiene nada que ver, y el freehold es una especie de propiedad privada sometida, digamos, a la titularidad de la corona, pero bueno, quiero decir, normalmente el Housing Association de Inglaterra tiene un freehold, ¿eh? Por lo tanto, tiene lo que sería el equivalente aquí a la propiedad privada del suelo. Aunque también hay ejemplos de leasehold. Leasehold quiere decir lo que es en Cataluña la propiedad temporal, ¿eh? Es decir, una propiedad que en Inglaterra es hasta 129 años, en Cataluña hasta 99 años. Por lo tanto, os hacen freehold, os hacen leasehold por 129 años. Y en cualquiera de los dos casos se incluye el suelo. Se incluye el suelo. No como aquí con el derecho de superficie, concesiones y tal. También existe la empresa mixta que nos comentaba antes Carlos, las denominadas joint ventures que le llaman allí, ¿eh? Eso también existe. ¿Cómo sería en España? Bueno, eso yo creo que lo que es el régimen, digamos, de concesión, etcétera, yo creo que sería el mismo o muy parecido al que ha explicado Carlos, es decir, los mecanismos normales de concesión de suelo siempre que las administraciones públicas no quieran deshacerse del suelo. Yo, por ejemplo, una fórmula que veo especialmente interesante en Cataluña, especialmente desde 2015, que tenemos la propiedad temporal, es hacerlo a través de propiedad temporal, que es como se hace en Inglaterra, ¿no? A través de los leaseholds. Fenomenal. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, a Sergio, Basilio. Perdona, Basilio, ¿querías comentar algo? No, hay una pregunta. ¿Se oye? Sí. Hay una pregunta de uno de los participantes que habla de un registro público de las fianzas en el País Vasco, creo que es la pregunta que he visto en el chat. Claro, es un registro administrativo. Realmente el gran problema de un registro administrativo, que evidentemente siempre existe esa opción, es que se desvincula del registro de la propiedad. Es decir, si en el ámbito inmobiliario lo que vamos creando son estructuras disgregadas, pues volvemos a tener los mismos problemas. Aparte de otras cuestiones jurídicas, sobre todo empezamos a tener una, digamos, diversificación de las fuentes de información que además pertenecen a administraciones diferentes que en el caso de las comunidades autónomas pues tendrían que arbitrar a su vez mecanismos de conexión entre ellos. Por tanto, tenemos un instrumento que es el registro de la propiedad, que está presente en toda España, que tiene un régimen común para todas las comunidades autónomas, para todo el territorio español, y que yo creo que es el instrumento adecuado para ser una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que se emplea constantemente, el hub inmobiliario, ¿no? Y por tanto, creo que es el lugar apropiado, además de que combinaría la constancia del arrendamiento con otros derechos reales que aparecen sobre la finca y que están interesados y conectados con la existencia del arrendamiento. Fenomenal. Pues muchas gracias, Basilio. Gracias a los tres ponentes, Basilio, Sergio y Carlos, por estas excelentes ponencias, que yo creo que son un reflejo muy fiel de lo que os vais a poder encontrar aquellos que curséis el curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario, en cuanto a lo que apuntábamos al principio Nacho y yo sobre la diversidad profesional de los ponentes, de los profesores. Aquí pues hemos tenido catedráticos, registro de la propiedad, socio de un despacho de abogados, en cuanto a, por supuesto, la calidad, que como veis es impresionante, y por último, en cuanto a ese enfoque de máximo rigor técnico, pero a la vez muy práctico, ¿no? Entonces yo creo que os lo agradezco enormemente a los tres vuestras excelentes presentaciones y creo que es realmente un reflejo estupendo de lo que os podéis encontrar en este curso.
por mi parte, por nuestra parte nada más. Con esto, si os parece, cerramos el webinar y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.